bienvenidos al análisis de las 8:45, lunes por la noche, y junto a Carmina Valdizán vamos a conducir. Hoy por la noche tenemos un programa especial, dado de que una personalidad de Nicaragua ha aceptado la invitación de Canal Antigua para hablar precisamente de las atrocidades que se están sucediendo en ese país a pocas semanas de un nuevo proceso electoral, pero donde las libertades en general están siendo limitadas o totalmente eliminadas. Así que sobre Nicaragua vamos a hablar con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, fundador y director de la revista y diario digital El Confidencial, que está de visita en Guatemala, precisamente para comentar, para señalar con primera voz la situación que se vive allá en Nicaragua. Solicito a producción si me confirma si don Carlos Fernando ya está presente. Bien, así es, don Carlos Fernando Chamorro, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Canal Antigua, un gusto en saludarlo. Gracias, buenas noches. Muy amable por aceptar la invitación. Bueno, lo tenemos aquí en Guatemala para escuchar de primera voz la situación que está viviendo en Nicaragua, así que por favor, coméntenos. Nicaragua está viviendo una crisis acumulada de 3 años, una crisis de derechos humanos, una crisis política, 3 años consecutivos de recesión económica que explotaron a raíz de una demanda de cambio en abril de 2018, cuando la gente salió a las calles a demandar elecciones anticipadas, reforma política y en algunos casos también la renuncia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo. Estas protestas fueron aplastadas con represión letal de la policía y los paramilitares. Hubo más de 300 asesinados, todos estos crímenes están en la impunidad. Posteriormente, centenares de presos políticos, fracasaron 2 intentos de un diálogo nacional y luego se impuso un estado policial, que quiere decir supresión de la libertad de reunión, de movilización, de prensa y de expresión. Así llegamos a las puertas de las elecciones del 7 de noviembre, en la que realmente no había muchas expectativas en el país, porque el sistema electoral está controlado no de hoy, sino desde hace más de una década por el partido de gobierno FCLN. Se prohibió la observación electoral nacional e internacional, pero lo que nadie esperaba fue la supresión total de la competencia política. Daniel Ortega, que es el candidato a la reelección por tercera vez consecutiva, simplemente ordenó la detención, la captura, el apresamiento de los 7 principales precandidatos de la oposición y de más de 20 líderes políticos y cívicos, incluyendo empresarios, incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos, líderes campesinos, líderes estudiantiles, de manera que Nicaragua hoy va a celebrar una votación el 7 de noviembre, pero no habrá elecciones, será el ritual de un partido hegemónico, de un partido único, acompañado de algunas comparsas, pero los partidos de oposición fueron despojados de su personería jurídica, de manera que lo único que puede esperarse de este circo electoral es el agravamiento de la crisis que anteriormente yo estaba describiendo. Don Carlos Fernando, ya con este contexto general que usted nos ha relatado, nace la pregunta, ¿cómo se permitió, cómo llegamos a tener esta situación? Yo le denominaría de una cleptodictadura, Murillo-Ortega. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fueron los factores que han permitido llegar a la situación que hoy vive Nicaragua? Estamos hablando de un proceso de más de una década y media. Daniel Ortega regresó al poder en 2006 en una elección que ganó con una minoría política en primera vuelta por reglas que nacieron de un pacto que anteriormente había hecho con el ahora expresidente Arnoldo Alemán, que le facilitó ganar en primera vuelta con menos del 38% de los votos. Pero bueno, la oposición se dividió, Ortega regresó al poder e inició el proceso de construcción de una dictadura institucional, es decir, el control total del Poder Judicial, de la Contraloría, de la Fiscalía, la cooptación y el sometimiento posterior de la policía, del ejército de Nicaragua
fraude electoral en la elección municipal de 2008, reelección inconstitucional en el año 2011 y una nueva reelección en 2016 después de suprimir a la oposición. Esa dictadura institucional de alguna manera gobernó Nicaragua con alguna estabilidad económica porque le facilitó al sector empresarial del país la oportunidad de cogobernar en los aspectos económicos a costa de transparencia y democracia, mientras Ortega mantenía el monopolio de la política. Todo eso colapsó en las protestas de abril 2018, porque lo que desencadenó fue una matanza, una represión letal que hizo que todo ese modelo colapsara y lo que fue una dictadura institucional se convirtió en una dictadura sangrienta y hoy esa dictadura sangrienta está intentando consolidar un régimen totalitario que no solamente prohíbe la competencia política, sino aún incluso la libertad de conciencia de los ciudadanos en Nicaragua. En el camino hubo muchas luces amarillas, hubo muchas advertencias de este proceso de consolidación de esta dictadura, pero de alguna manera también hubo un fracaso de la sociedad nicaragüense, de las élites políticas, de las élites económicas, se liquidó a la sociedad civil, se aplastó a la prensa, la libertad de prensa y la libertad de expresión, y mucha gente decía, eso no me toca a mí, eso no es conmigo, yo puedo seguir operando, eso es un problema de otros. Ese problema que algunos creían que representaba solamente a un sector de la sociedad, se convirtió en un problema nacional. Es decir, es un problema en el cual hoy toda la sociedad nicaragüense es rehén de una dictadura familiar. Licenciado Chamorro, en Guatemala durante un tiempo por parte de cierto sector empresarial, precisamente ahora que usted lo menciona, que decía que hubo cierta bonanza económica, que las cosas caminaban, hubo varios empresarios guatemaltecos que estaban pensando, inclusive fueron a invertir a Nicaragua. ¿Qué pasó que el sector empresarial nicaragüense y por lo tanto el guatemalteco también en cierta medida, un pequeño grupo, se enamoró, tuvo esta relación romántica con el presidente Ortega y ahora las cosas están tan mal y él dio un vuelco totalmente al país? Mire, yo no sabría describirlo si la relación era romántica o de qué tipo. Creo que los empresarios son pragmáticos y no creo que se les pueda culpar por buscar inversiones y rendimiento para sus inversiones. Y esto yo creo, y no estoy hablando de empresarios guatemaltecos en particular, estoy hablando de empresarios nicaragüenses, centroamericanos, mexicanos, colombianos, norteamericanos. En Nicaragua se ofreció un esquema de atracción de la inversión extranjera. Sin embargo, esto se hizo a costa de transparencia y a costa de democracia. Y ese sistema funcionó por un tiempo y le dio a Nicaragua tasas de crecimiento económico de 4,5% y atracción de inversión extranjera con el soporte de la cooperación estatal venezolana que Ortega desvió para negocios privados a través de un presupuesto paralelo. Esas fueron las vacas gordas de esta dictadura. Cuando se acabó la cooperación venezolana, el sistema empezó a generar tensiones y es normal, todo gobierno tiene que lidiar con tensiones, todo gobierno tiene que lidiar con protestas. Lo que no es normal es un gobierno como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no fue diseñado para lidiar con la ciudadanía, con una ciudadanía que protesta, que reclama y simplemente lo que decidieron fue masacrarla y aplastarla y se impuso de esa manera. En ese momento se acabó esa relación que existía de colaboración entre el sector económico empresarial y el régimen de Daniel Ortega. Lo que la gente está esperando hoy es una posibilidad de un cambio que nuevamente se ha cerrado a liquidar las posibilidades de una elección democrática el 7 de noviembre. Dentro de las tantas cosas que ha hecho desaparecer la cleptodictadura Ortega Murillo, pues es el acceso a cifras, a datos y sobre todo que sean confiables. ¿Nos puede relatar así en términos generales la situación económica que viven los nicaragüenses, pero también vinculado a esa, que se le ha puesto un manto encima al problema de la pandemia COVID-19, como que Nicaragua se blindó desde el inicio y allá no está pasando lo mismo que ha pasado en los países vecinos directamente de Nicaragua? Coméntenos, por favor. Mire, en Nicaragua se desplomó la credibilidad y la confianza de los indicadores económicos.
de los indicadores de pobreza. De hecho, fueron prohibidas encuestas independientes sobre pobreza, pero en honor a la verdad, la macroeconomía nicaragüense mantiene cierta estabilidad, el sector externo tiene dinamismo, la economía nicaragüense no se está desplomando como la de Venezuela o la de Cuba. Sin embargo, no está resolviendo los graves problemas de empleo, de pobreza. Tenemos 3 años consecutivos de recesión económica y eso ha provocado una migración permanente de nicaragüenses, primero hacia el sur, hacia Costa Rica y ahora también hacia el norte, hacia Estados Unidos. La pandemia, oficialmente, según el Ministerio de Salud en Nicaragua, han fallecido únicamente 202 personas producto de la COVID-19. Si eso fuese cierto, sería un récord mundial, pero eso es una gran mentira, es un acto de ocultamiento de la verdad, porque de acuerdo a los análisis hechos por salubristas, por epidemiólogos, y nosotros como periodistas hemos corroborado esos procesos de investigación, de acuerdo a las actas de defunción oficial del propio Ministerio de Salud en Nicaragua, personas que han fallecido por neumonía, por infarto, por diferentes enfermedades asociadas al agravamiento producto de la COVID-19, en Nicaragua han fallecido más de 10,000 personas. Solo le doy un ejemplo. El Ministerio de Salud en Nicaragua dice que únicamente fallece una persona por semana en este nuevo pico de la pandemia, en un solo hospital. En el Hospital Alemán Nicaragüense fallecen diariamente 22 personas. Es decir, en Nicaragua hay un crimen, hay una tragedia humanitaria y hay un gobierno que no solamente ha sido indolente, que no solamente ha negado esta pandemia, sino que también ha propiciado el contagio, promoviendo actividades de aglomeración masiva de manera permanente. ¿A qué responde esta irracionalidad de ese gobierno? Es difícil responder esa pregunta. Uno puede tener conjeturas y creer que el gobierno se resistió siempre a dar la menor señal de restricciones, de cerrar la economía para mantener funcionando el comercio y para no perder la recaudación tributaria de la cual depende el pago de la planilla estatal, el pago de la policía y el pago de su aparato represivo. Cualquiera que sea la razón, es una tragedia humanitaria y peor aún, los médicos que informan sobre estos hechos son perseguidos, han sido despedidos del Ministerio de Salud. Yo como periodista tengo que entrevistar médicos y cubrirles su identidad, su rostro y sus voces, porque de otra manera son acusados por el régimen como terroristas. Yo no creo que existan situaciones comparables en otro país del mundo de un régimen que ha llegado a ese nivel de indolencia y de crueldad en el manejo de la peor tragedia humanitaria que estamos viviendo en la humanidad. Licenciado Chamorro, otra de las interrogantes que surgen sobre la farsa que ha manejado el régimen de Ortega es precisamente, la verdad, le miento si le digo un par de años porque la pandemia como que nos cortó ese año, pero el famoso canal que iban a construir para hacerle la competencia al canal de Panamá con los chinos y que habían inversionistas chinos en Nicaragua, etcétera, ¿qué pasó ahí? Mire, el canal fue un cuento chino y eso podría ser un chiste, bueno o malo, pero fue un gran acto de corrupción donde el gobierno le otorgó una ley a un empresario chino llamado Wang Jing que le da por 50 años la discrecionalidad de disponer del territorio nacional y no solamente construir ese canal que nunca se construyó, aunque se invirtieron varias cantidades importantes de millones de dólares en estudios, sino que también le permite utilizar el territorio nacional para realizar otro tipo de operaciones de negocios. Lo que dejó el canal en Nicaragua fue una rebelión campesina, un movimiento campesino que, alertado por este proyecto oscuro que se aprobó en Nicaragua en 5 días con una ley express violatoria de la soberanía nacional, se levantó el pueblo campesino a protestar ante la amenaza de expropiación de sus tierras. La gente salió a protestar, fue reprimida después de más de 100 marchas de protesta y hoy representa pues, uno de los movimientos sociales más importantes que se sumó a la lucha en contra del régimen de Ortega durante estos meses de las protestas de abril. El canal nunca se excavó una pulgada de tierra, a pesar de que hubo una inauguración oficial
del canal. Repito, fue un gran acto de corrupción porque ahí se movieron millones de dólares que solamente están bajo control de este régimen personalista familiar y en este caso pues de su socio chino Wang Jing, un empresario propietario en la República Popular de China de una empresa de telecomunicaciones llamada Xinhui. Don Carlos Fernando, detengámonos un momento para que usted nos comente una de las razones principales por la que visita Guatemala y que se refiere a todo el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, para que por favor aprovechemos estos minutos y usted nos comente específicamente alrededor de estas dos grandes libertades, parte fundamental de una república que están absolutamente reprimidas en Nicaragua. Bueno, cuando Ortega llegó al poder en 2007, prometió que no habría censura, prometió que se lucharía contra la corrupción y que habría respeto a la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero muy pronto, en sus primeros meses, atacó a los medios independientes que denunciamos la corrupción. Esa situación se mantuvo bajo cierta tolerancia durante algunos años, cuando el gobierno no se sentía amenazado porque tenía el control total del país, no había oposición, los partidos políticos habían sido liquidados. En el momento en que la gente salió a protestar, los medios de comunicación se convirtieron para Ortega en el enemigo a aplastar. Y en 2018 hubo asesinatos de periodistas, asaltos, agresiones, censura de prensa por las vías de facto. Y por el otro lado, el asalto a distintos medios de comunicación, el propio que yo dirijo, Confidencial, fue asaltado por la policía en diciembre de 2018, se robaron todos los equipos sin ninguna orden judicial, posteriormente lo ocuparon y finalmente lo confiscaron ilegalmente. También asaltaron 100% Noticias y encarcelaron a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubbado e impusieron una criminalización al ejercicio del periodismo. Hay una persecución en Nicaragua contra el periodismo independiente. Este año esa persecución volvieron a asaltar por segunda vez Confidencial y asaltaron ahora el diario La Prensa, el periódico decano de la vida nacional en Nicaragua, que tiene 94 años de existencia, hoy está tomado por la policía. No hay ninguna razón más que el ejercicio del periodismo crítico, para lo cual obviamente el régimen fabrica supuestos pretextos como una presunta lavado de dinero, defraudación aduanera y cualquier tipo de delitos. El gerente de la prensa, Juan Lorenzo Holman, hoy está en la cárcel. El periodista deportivo, Miguel Mendoza, hoy está en la cárcel por opinar en las redes sociales. El periodista Miguel Mora, expropietario, director de 100% Noticias, hoy está en la cárcel también por expresar sus aspiraciones políticas, en este caso como candidato presidencial. Y hay una persecución a los ciudadanos, es decir, hay un ataque combinado contra los periodistas y contra los ciudadanos. Hoy no hay fuentes en Nicaragua, no hay empresarios que se atrevan a hablar de la economía porque todos tienen miedo de represalias. Lo mismo ocurre pues con los abogados, lo mismo ocurre con las personas que han estado vinculadas a las fuentes independientes. Y no hablo de las fuentes públicas porque esas se cerraron desde el principio del gobierno, es decir, se cerró el acceso a la información pública que prácticamente fue privatizada por el régimen Ortega Murillo. A pesar de eso, en Nicaragua hay una prensa independiente en resistencia en Nicaragua y en el exilio. Yo he tenido que salir 2 veces al exilio. Este es mi segundo exilio en San José, Costa Rica, desde donde sigo haciendo periodismo. Es la única manera de hacer periodismo para mí. De lo contrario, hoy estaría preso y estaría silenciado y no podría hablar ni abogar por la libertad de los 36 presos políticos que hay en Nicaragua, entre ellos mi hermana Cristiana Chamorro, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Félix Maradiaga, Lester Alemán, personas de todo el espectro político, jóvenes, empresarios, luchadores sociales, líderes campesinos, personas que tenían aspiraciones políticas de promover un cambio en el país, hoy han sido silenciados y esos espacios de alguna manera estamos tratando nosotros de llenarlos como periodistas y por eso yo he venido a Guatemala pues a conversar con la prensa guatemalteca, con la audiencia y con la sociedad civil guatemalteca para que pongan los ojos en esta crisis de Nicaragua que tiene repercusiones para toda Centroamérica.
Licenciado Chamorro, y a nivel de represión a los ciudadanos individuales, usted ya habló de ciertos líderes de opinión y ciertas personas, pero un ciudadano corriente, común y corriente, que opina en las redes sociales, ¿ellos también están sufriendo la represión del gobierno? Bueno, la detención de Miguel Mendoza es para callar y para imponer el temor. En Nicaragua hay una persona que está presa porque salió a las calles a ondear la bandera azul y blanco, porque la bandera azul y blanco, nuestra bandera nacional, se convirtió en un símbolo de protesta frente a un régimen partidario, y además porque salió a quemar la bandera del Frente Sandinista. Bueno, a esa persona le inventaron el presunto delito de portación de armas y de droga, y le clavaron 4 o 5 años de cárcel. Y hay un señor, Jorge Rugama, en la Trinidad Estelí, que fue asesinado el 19 de julio porque salió a gritar a las calles "Viva Nicaragua Libre", y fue asesinado por un fanático sandinista que le disparó un balazo en la cabeza, y posteriormente ese señor fue absuelto por un tribunal del régimen. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que en Nicaragua vivimos bajo un estado policial, que no hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización, y la libertad de expresión también es perseguida. Don Carlos Fernando, hace un par de respuestas dentro de esta entrevista, usted utilizó la expresión "la lucha contra la dictadura". Y aquí me nace a mí la pregunta, bueno, usted vivió directamente una lucha contra otra dictadura, una lucha que fue armada, una lucha que fue sangrienta. Hay condiciones que algunos comentan que son similares o incluso peores a lo que vivían bajo la dictadura de Somoza, pero en esta oportunidad todavía, o no sé, si ya se escuchan voces pidiendo el levantamiento de la gente para erradicar esta dictadura. ¿Hay diferencias, hay similitudes? Usted que lo ha vivido, cuéntenos por favor. Bueno, yo creo que la diferencia más importante es que en esta nueva dictadura hay también una nueva generación de nicaragüenses, quienes vivimos la lucha contra la dictadura de Somoza, y además aprendimos de no solo lo que se logró para sacar de la dictadura, sino también de los grandes errores que trajo la lucha armada y el caudillismo que sembró, y que tienen que ver mucho con los horrores de esta otra dictadura. Y hay una nueva generación que también se cultivó en valores democráticos bajo el convencimiento que lo que Nicaragua necesita son reformas profundas que echen raíces y que puedan construir instituciones democráticas. Y es verdad, la gente salió a las calles a gritar "Ortega y Somoza son la misma cosa", pero no a demandar una lucha armada, sino a demandar una reforma política para ir a una elección libre. Ortega cerró el camino por ahora, pero lo que el pueblo nicaragüense quiere es una salida política, es una salida cívica. El gran fracaso de la dictadura de Ortega es que nunca pudo imponerle a los nicaragüenses el concepto de una guerra civil, de una lucha armada, porque el pueblo, a pesar de que es más complejo y que es más difícil, y yo no puedo decir cuándo vamos a salir de la dictadura de Ortega y Murillo, solo tengo la certeza de que la dictadura no es sostenible, porque la lucha cívica, la resistencia pacífica requiere de muchísimos más esfuerzos nacionales y esfuerzos de la comunidad internacional para ejercer una presión simultánea que pueda aislar a esta dictadura, cerrarles algunas de sus fuentes de financiamiento y poner presión para liberar a los presos políticos y para restituir en Nicaragua las libertades públicas. Sin eso, pues no será posible esa reforma y esas elecciones libres. Licenciado Chamorro, cuando lo escucho hablar y escucho hablar a hermanos venezolanos, hermanos cubanos, siempre es la misma petición hacia la comunidad internacional, y la comunidad internacional ha cerrado los ojos ante estas tragedias que ustedes están viviendo. ¿Qué se puede hacer? O sea, ya más evidenciado, sobre todo en estos momentos, no puede estar. Mire, la comunidad internacional está atenta ante la crisis de Nicaragua. Creo que en el tema de las violaciones a los derechos humanos hay un creciente consenso en América Latina en torno a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ONU. Más de 50 países acaban de pronunciarse, entre ellos varios países latinoamericanos, desafortunadamente solo Costa Rica de los países centroamericanos, demandando en Nicaragua la liberación
de los presos políticos y el cese de las violaciones a los derechos humanos. La pregunta que hoy yo le haría a la comunidad internacional y a América Latina, a Centroamérica, a Estados Unidos, a Europa, a Canadá, es qué va a pasar después del 7 de noviembre, cuando Daniel Ortega se reelija en este ritual electoral, que no son unas elecciones competitivas, van a otorgarle un reconocimiento, una legitimidad política, diplomática a una dictadura que nace no de unas elecciones, sino de la anulación de una elección. Y si no le otorgan esa legitimidad, entonces, ¿qué otro tipo de acciones pueden tomar para aislar a ese régimen y para imponer otro tipo de presión? Creo que la comunidad internacional debe de pasar de la condena por la violación a los derechos humanos a acciones políticas, a formas de presión que no necesariamente estén dirigidas a perjudicar el derecho al empleo del pueblo nicaragüense, pero sí a ponerle presión al régimen de Daniel Ortega. Por supuesto, la salida está en Nicaragua. Nicaragua no está pidiendo que Estados Unidos o que alguna potencia extranjera venga a solucionar esta crisis política, pero se necesita de ese concurso, de ese esfuerzo de aislamiento y de acompañamiento al derecho del pueblo nicaragüense a recuperar su libertad. Yo tengo confianza de que esa salida se va a encontrar, no sé cuándo, es muy temerario decir que esto va a ocurrir en X periodo de tiempo, pero creo que es mucho más fuerte las ganas de libertad del pueblo nicaragüense, la esperanza de un cambio que las posibilidades de una dictadura que está apuntalada únicamente en la fuerza, en la corrupción y en el control de perpetuarse en el poder. Me llama la atención de esta respuesta que acaba de darnos, esa salvedad, esa acotación que hizo que dentro de esos 50 países que condenaron, usted dijo claramente del área centroamericana solo Costa Rica, entendiendo, y por favor me corrige si lo interpreté mal, de que el resto de países centroamericanos no se unieron a ese llamado. Y entonces no solo me nace la pregunta, ¿cómo se siente usted que en el caso de Guatemala no se haya adherido a esta declaración? Si esa falta de adhesión o condena es una de las razones por las que visita Guatemala, y si durante esta visita usted podría incidir en generar más conciencia y posiblemente, no lo sabemos, en un cambio de posición frente a la situación concreta. Bueno, creo que además de esa resolución que he mencionado de la ONU, han existido otras en las cuales Guatemala sí se ha sumado a la condena al régimen de Ortega. En la OEA, el 14 de junio, 26 países se pronunciaron en contra del régimen de Ortega, condenando la represión política y las violaciones a los derechos humanos, entre ellos Guatemala, también Costa Rica, El Salvador. Solamente se abstuvieron México, Argentina, Honduras, Belice y Dominica, y votaron en contra el propio gobierno de Ortega, Bolivia y un país caribeño. Lo que quiero decir es que yo creo que hay todavía mucho terreno que recorrer, y ojalá el gobierno de Guatemala, el pueblo de Guatemala, el de El Salvador, ojalá Honduras cesara esa actitud de darle la espalda al pueblo de Nicaragua que demanda esa solidaridad, porque la gente pregunta, bueno, pero si los propios vecinos de Nicaragua, que también son los que están directamente afectados por esta crisis, que produce migración, que produce también trastorno económico en la región y que además produce el mal ejemplo de un dictador que podría estar exportando esa enfermedad a otros aspirantes a dictadores que pueden surgir en otros países de Centroamérica, y por lo tanto hay que ponerle un límite. La gente dice, si los propios vecinos de Nicaragua no tienen una acción más beligerante, bueno, entonces ¿por qué vamos a buscar una solución en terceros y cuartos países? Yo estoy aquí precisamente conversando a través de ustedes con la audiencia guatemalteca, porque creo que es importante que se pongan los ojos sobre Nicaragua. No solamente es una crisis humanitaria que afecta a los nicaragüenses, es una crisis política, creo que le compete y le concierne a toda Centroamérica. Licenciado Chamorro, ¿cómo está la economía en este momento en Nicaragua? Mira, la economía está viviendo
después de 3 años de recesión consecutiva, un cuarto año en el que habrá, dice la CEPAL, un ligero crecimiento económico posiblemente del 2%. Y eso se explica principalmente por la buena marcha del sector exportador, gracias a la dinámica de buenos precios para el café, para el azúcar, para el tabaco y por la demanda de productos como el oro y otros que han tenido bastante, digamos, buenos resultados este año. Esa es la principal explicación, incluso el sector de zona franca. Hay una depresión en el turismo, hay una depresión en el sector comercio y se han perdido centenares de miles de empleos como producto de esta acumulación de recesión. En Nicaragua hay un proceso, yo estoy hablando de las cifras macroeconómicas, pero hay un proceso de empobrecimiento de la población y sobre todo lo que hay es una fuga de cerebro. Trabajadores calificados, técnicos, empresarios, sector profesional está saliendo de un país que no tiene futuro porque ya hay un paro de inversiones. Es decir, en Nicaragua no ha habido nuevas inversiones privadas ni nacionales ni extranjeras en los últimos años. De manera que estamos perdiendo nuestro capital humano y eso es parte de las consecuencias de la crisis económica. El miércoles pasado participé por invitación de la Fundación Heritage en un evento donde usted y otros nicaragüenses, específicamente mujeres nicaragüenses, dieron testimonio de varios de los hechos que están sucediendo. Y lo que me llamó la atención, don Carlos Fernando, es que los testimonios de las damas, de las esposas de varios de los presos, relataron con toda crudeza lo que significa, lo que está significando para varios de las personas que usted mencionó, que están presas, que están aisladas, que están absolutamente sin nada de acompañamiento de sus abogados, sin relación con sus familias. Y tal vez yo le pediría en ese contexto, como yo lo escuché de primera voz, que usted nos comentara un par de casos para ponerle un rostro, para ponerle un nombre, para evidenciar lo que una familia está viviendo en este momento en relación a tantos que están encarcelados, que están aislados, que están sufriendo todo tipo de vejámenes. Mire, hay 32 presos políticos en la cárcel del Chipote que de acuerdo a la ley penal nicaragüense están bajo un proceso de investigación que lleva más de 100 días. Estos presos, entre los cuales hay ciudadanos de la tercera edad, como el doctor José Palé, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, el ex embajador Arturo Cruz, la señora Violeta Granera, y también jóvenes como Lester Alemán, el líder estudiantil que en el primer diálogo nacional le dijo a Daniel Ortega, este no es un diálogo, esta es una negociación y usted tiene que rendirse y parar la represión. Bueno, hoy la venganza contra Lester Alemán, que tiene 23 años, está en la cárcel y Lester Alemán no se puede parar por sus propias fuerzas, por la pérdida de peso. Todos los presos políticos han perdido entre 12 y 26 libras porque no les permiten recibir alimentos, únicamente agua. Y en este lapso de 100 días en la cárcel, únicamente han tenido un contacto de 30 minutos por una sola vez con alguno de sus familiares. Mi hermano Pedro Joaquín está en esa condición, va a cumplir 70 años en la cárcel dentro de una semana. Y otros están aislados en celdas de aislamiento. Eso es tortura, eso es crueldad. No han podido ver, bueno, y están siendo enjuiciados en la cárcel. Ni siquiera Somoza en los consejos de guerra llevó a esos extremos de despojar a los detenidos. Y en este caso ninguno ha cometido ningún delito. Están siendo acusados de traición a la patria y de menoscabo de la integridad territorial y de conspiración por demandar elecciones libres, por promover una protesta cívica. Y por eso, en este momento en Nicaragua, la primera demanda que une a todos los nicaragüenses, y quisiéramos que fuese también de la comunidad internacional, es la demanda de la liberación de todos los presos políticos. Esos 36 que hoy están, algunos en el Chipote y 4 bajo arresto domiciliar, y más de 130 presos políticos que nunca fueron liberados en 2019 y que están en otras cárceles. Don Carlos Fernando Chamorro, vamos a hacer una breve pausa y después de la misma continuaremos analizando con usted la situación en Nicaragua. Por favor, los esperamos.